Cordial saludo para todos. Vamos en este pequeño video tutorial a desarrollar un ejercicio de regresión y correlación. El ejercicio dice así: los siguientes datos fueron recopilados por un gerente de ventas y corresponden a los años de experiencia y a las ventas anuales de sus 5 empleados. Tomando como variable independiente los años de experiencia, se pide hallar a. el coeficiente de correlación y b. la recta de regresión usando el método de covarianza. Bien, entonces las tablas que nos dan, o la tabla que nos dan para el ejercicio son la columna de los años de experiencia y la columna de ventas anuales en millones. Estos son los datos que se nos dan. Vamos a hallar entonces el inciso A, donde nos piden hallar el coeficiente de correlación. Primero, vamos a decir que el coeficiente de correlación es el que permite medir la intensidad o la fuerza que hay entre las dos variables que nos dan, entre los años de experiencia y las ventas anuales. Entonces, es a través de su cálculo que nosotros podemos decir si la relación es buena, mala, perfecta, regular. En fin, ya veremos más adelante un poquito más sobre esto. El coeficiente de correlación lo podemos hallar usando esta formulita. R minúscula es igual a la covarianza dividido entre la multiplicación de la desviación estándar en X por la desviación estándar en Y. Bien, la covarianza a su vez la vamos a hallar con la siguiente ecuación. La covarianza es igual a la sumatoria del producto de X menos el X promedio por el Y menos el Y promedio dividido entre el número de datos N. Para hallar las desviaciones estándar de X y la desviación estándar en Y, debemos hallar las varianzas en X y las varianzas en Y respectivamente. La varianza en X la podemos hallar con la siguiente fórmula: sumatoria de X al cuadrado menos N, que multiplica al promedio en X elevado al cuadrado dividido sobre el número total de datos. Una vez que tengamos la varianza en X, podemos sacar la desviación estándar en X, que es simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza en X. La desviación estándar en Y la vamos a hallar con la siguiente fórmula. Desviación estándar varianza en Y es igual a la sumatoria de Y cuadrado menos N, que es el número de datos, que multiplica al promedio en Y elevado al cuadrado, todo dividido entre el número total de datos. Una vez que tengamos la varianza en Y, podemos hallar la desviación estándar simplemente sacando la raíz cuadrada de la varianza en Y. Bien, entonces para alimentar estas fórmulas debemos gestionar la siguiente tabla. Aquí vamos a colocar nuestra variable independiente, que el ejercicio nos lo dice, que son los años de experiencia, la X. Y Y son las ventas anuales en millones. Esos son datos que nos da el ejercicio. Aquí están colocados. Ahora fíjense entonces que vamos a necesitar, para hallar la covarianza, vamos a necesitar X menos X promedio. Entonces, agregamos esa columna. Vamos a necesitar también Y menos Y promedio, agregamos esa columna. Con eso ya nosotros podemos hallar nuestra covarianza, ¿cierto? Porque conocemos el valor de N, que es el número de datos que nos dan, que son 5 datos. Para poder hallar la covarianza necesitamos a su vez también conocer el promedio en X y el promedio en Y. El promedio en X lo vamos a hallar con la siguiente fórmula. Promedio en X es igual a la sumatoria de la columna en X, es decir, sumo todos estos valores de X, ¿cierto? Y lo divido entre el número total de datos. Y para hallar el promedio en Y, que también lo voy a necesitar, ¿cierto? Simplemente pues hago lo mismo. Hago la sumatoria de todos los valores de Y y los divido entre el número total de datos.
Con eso ya podemos hallar entonces la covarianza. Y vamos a necesitar también además agregar la columna x al cuadrado y y al cuadrado. Esa x al cuadrado necesitamos agregarla. ¿Por qué? Porque la necesitamos para hallar la varianza en x y la varianza en y. Esas son entonces las columnas que debemos agregar a la tabla. Una vez tengamos las columnas, simplemente vamos a gestionar la tabla, ¿cierto? Entonces, calculamos primero el promedio en y. Fíjense que el promedio en y, como les dije, es la sumatoria de la columna x, que es 78, y lo divido entre el número total de datos. Eso nos da 15.6. Igual hacemos para el promedio en y. Vamos a tener entonces la sumatoria de los valores en y, que es 430, ¿cierto? Lo vamos a dividir entre el número total de datos, que es 5, y eso nos da 86. Entonces ya tenemos los promedios en x y los promedios en y. Ahora simplemente vamos a hallar la covarianza para poder colocarlo aquí en este numerador para poder hallar nuestro coeficiente de correlación. La covarianza, entonces, vamos a gestionar esta columna, que es x menos x promedio. Entonces, este primer valor sale simplemente de tomar el valor de x, que vale 6, y quitarle el valor promedio de las x, que nos da 15.6. Hacemos esa diferencia y nos da menos 9.6. Igual hacemos con el siguiente valor. 12, que vale x, menos el promedio en x, que vale 15.6, y nos da menos 3.6. Seguimos haciendo con cada uno de los valores, ¿cierto? Y vamos colocando aquí los resultados. Igual hacemos con la columna y menos y'. Entonces tomamos el primer valor de y, que es 38, y le voy a quitar 86, que es el promedio, y eso nos da menos 48. El segundo valor simplemente es 68, que vale y, menos el promedio de y, que vale 86, ¿cierto? Y nos va a quedar menos 18. Y así sucesivamente con cada uno de los valores. Este valor menos el valor promedio de y, este valor de y menos el valor promedio en y completamos la columna. Ahora simplemente para hacer esta columna, pues multiplicar este valor, que es x menos x promedio, lo multiplico por y menos y promedio. Entonces va a ser menos por menos da más, 9.6 por 48, y eso nos da 460.8. Ese valor lo colocamos aquí, y así con cada uno de los valores para hasta completar nuestra columna. Y ya tenemos esa columna. X al cuadrado es simplemente tomar el valor de x y elevarlo al cuadrado. 6 por 6, 36. 12 por 12, 144, y así sucesivamente con cada uno de los valores hasta completar la columna. Procedemos a hacer con y lo mismo. Es 38 al cuadrado. 38 por 38 me da 1444. 68 al cuadrado da 4624, y así con cada uno de los valores de y al cuadrado, y voy armando la columna. Ahora simplemente voy a sacar una fila de totales, que es la sumatoria de cada una de esas columnas. Entonces voy a sumar esto y me da 78. Sumo toda esta columna, me da 430. Sumo esta columna, nos da 0. Esta columna también 0. Conceptualmente yo sé que este valor siempre me va a dar 0. Siempre que tengamos x menos x promedio y y menos y promedios, eso nos va a dar 0. Puede que en algunos ejercicios de pronto nos dé un poquitico, no nos dé exacto el 0, sino algo muy cercano a 0, pero conceptualmente yo sé que estos valores van a dar 0. Bien, y así con cada una de las columnas voy sacando sus respectivas sumatorias. Ya tenemos entonces gestionada nuestra columna, y ahora simplemente vamos a sacar nuestro coeficiente de correlación. Ya tengo entonces que la covarianza, ¿cierto? Vamos a mirar que la covarianza la hallo con esta formulita. Entonces son esta columna, que la tengo aquí, 1026
dividido entre el número total de datos y nos da 205.2. Ahora vamos a sacar, ya tenemos eso, vamos a sacar la varianza en X. La varianza en X entonces está aquí con esta fórmula, es la sumatoria de X al cuadrado, que es 1422, menos N, que es el número total de datos, 5, multiplicado por el promedio en X, que es 15.6 elevado al cuadrado, y todo dividido sobre N. Haciendo esa operación matemática, nos da que la varianza en X es 41.04. Y necesito entonces hallar la desviación estándar en X, que es simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Y aquí tenemos el valor, que es 6.4062. Igual vamos a hacer con el valor de la varianza en Y. La varianza en Y entonces es la siguiente. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestra formulita, ¿cierto? Sumatoria de la columna de Y al cuadrado, que ya la tenemos también, ¿cierto? Entonces lo único que tenemos es que colocar nuestro valor, 42.110 menos 5, que es el número total de datos, menos 86, que es el promedio, elevado al cuadrado, todo dividido entre el número total de datos, n, que es 5, y haciendo la operación matemática nos da 1026, y necesitamos entonces la desviación estándar en Y, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Y eso nos da 31.0312. Ahora simplemente ya tengo todo, tanto el numerador como el denominador, pues aplicamos la formulita, que es covarianza sobre la desviación estándar en X por la desviación estándar en Y. Y entonces colocamos los resultados. La varianza nos dio 205.5 multiplicado por la desviación estándar en X, que es 6.4062, por la desviación estándar en Y, que es 31.0312. Haciendo esta operación matemática, el coeficiente de correlación es 1. Cuando nos da 1 quiere decir que la relación es perfecta. Miremos entonces aquí para hablar un poquitico más sobre eso. Entonces tenemos aquí esto, que es una línea recta, ¿cierto? Donde en este extremo izquierdo vamos a colocar -1 y aquí en la mitad el 0 y aquí el 1. Cuando tengamos valores que el coeficiente de correlación nos dé -1, quiere decir que la relación es perfecta. Si nos da 1, la relación también es perfecta, pero aquí es positiva. Como vamos a obtener es una recta, entonces la recta va a tener una pendiente positiva, es decir, que se dispara hacia arriba. Por eso estos valores de aquí, entonces los vamos a tomar como correlaciones positivas, desde el 0 hasta 1, y desde el 0 hasta -1, correlaciones negativas. Bien, vamos entonces, ya tenemos el coeficiente de correlación, es una relación perfecta. Vamos entonces a hallar el inciso B. En el inciso B nos están pidiendo que hallemos la regresión. Entonces la regresión nosotros la vamos a hallar con la siguiente formulita. Aquí hemos trasladado nuestra tabla de valores, ¿cierto? Y entonces vamos a usar esta ecuación para hallar nuestra línea de regresión, que es Y' menos Y promedio es igual a la covarianza sobre la varianza en X, que multiplica a X menos X promedio. Entonces aquí simplemente debemos reemplazar Y' es menos Y promedio, que es 86, es igual a la covarianza 205.2 dividido sobre la varianza en X, que es 41.04. Eso multiplica a X menos el promedio en X, 15.6. Todos esos valores fueron hallados en el inciso A. Simplemente ahora lo que hacemos es acomodar estos resultados, ¿cierto? Y comenzar a destruir este paréntesis. Destruyendo ese paréntesis, ¿cierto? Vamos a llegar que simplemente a esta parte aquí, donde debemos despejar Y'. Despejando Y' es simplemente Y' es igual a 5X más 8. Esa es una regresión y es una regresión lineal. Esto es una línea recta. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, con eso hemos terminado. Hasta pronto.